tardes con todos y todas. Realmente es un gusto estar aquí. Como somos muchos los que queremos colaborar porque nos hemos enganchado con estas formaciones de los domingos, pues a veces toca pasar un buen tiempo antes de que uno llegue, ¿no? Un abrazo muy especial para el amigo José Luis Tapia, ¿no? Un amigo realmente. No puedo olvidar nunca que cuando le pedí que haga el prólogo de mi libro, lo hizo inmediatamente con cariño y con palabras que llegaron, ¿no? Quiero saludar a todos los presentes, ¿no? Uno, mientras están hablando, uno empieza a mirar quiénes están y se encuentran con amigos de toda la vida, ¿no? Mayra Soria, que es una amiga muy querida para mí, Luis Quesada se encuentra por aquí también, amigos de toda la vida, con quienes hemos compartido tantas experiencias en la vida, ¿no? Y sigo dando vueltas y veo más y más personas conocidas y queridas. Todos y todas bienvenidos. Hoy vamos a hablar de ese tema de la profecía, ¿no es cierto? Nadie es profeta en su tierra. Como siempre, vamos a dar primero una pequeña exposición con un PowerPoint que ya a estas alturas está en manos de Lauren, que siempre con diligencia luego lo sube, ¿no? A veces uno ni siquiera está cerrando la computadora y ya llega al WhatsApp, el documento bajado, la grabación, la presentación, toda la información. Estén atentos que al final tendremos, como se ha hecho una costumbre, un pequeño quiz, un cuestionario chiquito de 5 preguntas que las iremos respondiendo a lo largo del curso y que usted esté atento para que pueda responder y que saque 5 sobre 5 el día de hoy. Les voy a compartir entonces en la 10, pantalla. 10. 10 es la nota máxima. Ah, sí, Mirta querida, yo también te estaba viendo ahí, aunque sea silencio. Me escribe Mirta, te estoy viendo, yo también. Un abrazo grande, Mirta querida. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. La ponencia de hoy la vamos a hacer en 4 momentos, ¿sí? En un primer momento vamos a clarificar qué es un profeta para el pueblo de Israel en el mundo bíblico. Luego vamos a leer el texto bíblico que se nos propone como el tema del día. En un tercer momento haremos un breve análisis no científico, no exegético, sino más bien de tipo hermenéutico, de interpretación desde la vida, y al final algunas conclusiones que son el pretexto para hacer un compromiso que es solamente una propuesta de compromiso, ¿no? Luego cada uno sabrá a qué tiene que comprometerse. Bueno, empecemos entonces por definir qué es un profeta. Para Israel, los profetas son lo más importante de su historia o de la historia de la salvación. De hecho, cuando se hacía un orden jerárquico de los grandes bloques del Antiguo Testamento, lo más importante para Israel ciertamente era el Pentateuco. Ahí estaba la Torá, la ley. Y en segundo lugar estaban los profetas. En un tercer lugar se encontraba lo que ellos llamaban los otros escritos, ¿no? Los salmos, el cantar de los cantares, el eclesiastés, el eclesiástico, etcétera, que son libros bonitos, son libros edificantes, pero que no son del todo normativos para Israel. En el caso de hoy vamos a hablar es de los profetas, ¿no? Ellos son los que animan la historia, ellos son los llamados a ser como la conciencia del pueblo para leer los signos de los tiempos. Porque en muchas ocasiones, antes como hoy, vivimos experiencias que a veces no sabemos cómo interpretar, no sabemos cómo reconocer la presencia o la ausencia de Dios. Y es allí donde la voz profética intenta releer esos signos y poder anunciarnos por qué Dios está presente o por qué Dios está ausente. Con esa enseñanza, normalmente los profetas iban forjando la identidad del pueblo, porque les iba orientando en el comportamiento moral, en el comportamiento litúrgico, en el comportamiento social que el pueblo debía tener. Entonces, como ven, la tarea del profeta era muy, muy importante eh, para el buen caminar de este pueblo de Dios. Hoy pudiéramos decir que para nuestra iglesia
Los profetas, si bien ya ese nombre queda muy grande, pero pudiéramos todavía utilizarlo con mucho cuidado, ¿no? No cayendo en el juego de creer que hoy todavía hay alguien que pueda declararse profeta así abiertamente. Pero bueno, profeta hoy son esas personas carismáticas. Y vale la pena clarificar porque a veces confundimos la palabra carismático y creemos que carismático es quien pertenece a un determinado grupo laical que se dedica a hacer algunas experiencias religiosas, algunas prácticas religiosas particulares, que están bien, pero la palabra carismático es mucho más profunda que eso. Cuando nosotros hablamos de alguien carismático, estamos hablando de una persona que hace que su presencia, su palabra, su mensaje sea aceptado por todos y por todas, porque se siente, se experimenta que esa persona está hablando con la verdad, con sinceridad, pensando en el bien común. Eso es propiamente una persona carismática. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, Jesús es carismático, porque su mensaje arropa, abraza a varones, a mujeres, adultos, niños, pobres, algunos ricos, porque Jesús sabe llegar a todos por igual. Hoy en la iglesia entonces decimos que debe haber creyentes carismáticos que con estilo profético logren denunciar el pecado social, ¿no? Ese pecado social que hoy más que nunca se nos está volviendo cada vez más invisible. Y me explico. Yo me ponía a pensar el otro día, allá por los años 80, 90, no era muy difícil hablar de los pobres, porque la categoría con la cual definíamos a los pobres era económica. Entonces, pobres eran todos los que no tenían acceso a la comida, a la educación, a la salud, etcétera. Siguen siendo pobres hoy, pero hoy han surgido nuevas categorías de pobres que la sociedad se encarga de invisibilizar, de tratar de ocultar, de tratar de ponerlos escondidos como anónimos, ¿no? Personas que viven la marginación por su orientación sexual, por su condición mental, por sus opciones ideológicas, a los que preferimos ignorar. Y esas personas son hoy los que claman, los que levantan su voz pidiendo a Dios que intervenga en beneficio de la dignidad humana. Hoy esas personas carismáticas son las que están llamadas a escuchar los clamores de los pobres y de levantar su voz, de prestar su propia voz para que los demás puedan escuchar los gritos silenciosos. Es decir, estos profetas del siglo XXI están llamados a poner luces que puedan iluminar toda la oscuridad que no permite que de una vez por todas el reino de Dios se clarifique. ¿Qué es un profeta? Bueno, en el centro bíblico hemos estudiado el tema muchas veces y siempre buscamos de alguna manera tomar el texto de Jeremías. Los que tengan su Biblia, por favor, podemos abrirla en este momento para poder definir qué es un profeta. Buscamos en el libro de Jeremías, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 hasta el 10. Si alguien tiene su Biblia, por favor, abra su micrófono y lea el texto bíblico. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 hasta el 10 y después vamos a leer del 16 al 19. ¿Quién desea leerlo, por favor? Alcen la manito, por favor. Jeremías capítulo 10, José, el versículo. Capítulo 1. Capítulo 1. Sole Mirabelli dice que quiere leer. Sole, por favor. Buenas tardes. Jeremías es llamado por Dios. Entonces Yahvé me dirigió su palabra. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y me contestó Yahvé, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tenga miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Si lo completamos con el Eso, hasta el versículo 10. 16 y al 19. ¿Continúo yo? Sí, por favor. Bien. Voy a hacer justicia con este pueblo y castigaré su maldad, porque me han dejado a mí para quemar incienso a dioses extranjeros, y porque se han puesto a servir a dioses que ellos mismos se fabricaron. Tú ahora renueva tu valor y ve a decirles todo lo que yo te mande. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a las naciones, frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y el pueblo. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Yahvé. ¿Ven? Ahí tenemos nosotros un texto que nos gusta mucho en el centro bíblico, leerlo una y otra vez para recordar cuáles son los criterios o las características que tiene un profeta. Y vamos a ver algunas características. Primero, los profetas se sentían y se sienten personas elegidas, elegidas para una misión a la cual uno puede incluso tratar de negarse, pero no se puede librar. Por poner otro ejemplo, recuerden cuando Dios elige a Moisés para liberar al pueblo. Entonces Moisés hace muchos esfuerzos por tratar de negarse, ¿no? Argumenta que él no sabe hablar, que el faraón no le va a hacer caso, que mejor mande a otro, pero al final siempre la voz de Dios se impone. A veces nos puede pasar también a nosotros, que sentimos que Dios nos llama, pero nos resistimos, nos negamos, buscamos excusas, que a veces nos sentimos enfermos, que el trabajo, que la familia, etcétera. Pero al final de cuentas, sentimos que esa es la invitación que Dios nos hace. Primera característica, entonces, el profeta se siente elegido. No es su decisión ir a la misión. Siente que es un llamado que Dios le ha hecho. Segundo, al sentirse llamado, tiene que discernir cuál es la tarea especial a la que Dios le invita. A veces o muchas ocasiones tenemos que caer en cuenta que esa tarea especial que Dios nos da, para la cual Dios nos llama, no siempre resulta agradable. Por eso muchas veces los profetas se resistían. Por eso Jeremías constantemente a lo largo de todo el libro de Jeremías se lo conoce como el profeta quejambroso, el profeta que se quejaba, que se molestaba por todo. Jeremías llegará a decir, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué nací yo? Maldito el día en que yo nací, porque la tarea no siempre es fácil. Ojalá que Dios nos llamara para tareas agradables, para tareas que nos llenen el corazón, pero muchas veces incluso esa tarea implica hacernos violencia nosotros mismos. Tercero, el profeta se siente un misionero o misionera, porque la misión que tiene básicamente se reduce como a tres actividades que puede desarrollarla simultáneamente o una de las tres en particular. La primera tarea es anunciar. ¿Anunciar qué? Pues anunciar la buena noticia de que Dios está de nuestra parte, que Dios ha escuchado los clamores de los necesitados,
que Dios ha visto el sufrimiento y la opresión, que Dios siente en su corazón dolor por la muerte de muchos inocentes. Y a veces hay que anunciarle al pueblo que Dios va a intervenir para ganar de esperanza, para darnos fortaleza muchas veces en esos vía crucis que nos toca vivir. Segundo, en ocasiones, y son muchas las que hay en el Antiguo Testamento, la tarea del profeta no era anunciar, sino denunciar. Denunciar el pecado, denunciar la opresión, denunciar la explotación, denunciar el acaparamiento, denunciar la maldad de los opresores que no respetan a los más pequeños, sino que los pisotean. Esto hará que los profetas sean odiados, rechazados. Pero, ¿qué les da fortaleza en los momentos en que empiezan a sentirse acosados, perseguidos, incluso amenazados de muerte? Que el profeta sabe que lo que está diciendo es palabra de Yahvé, es oráculo de Yahvé, es el mandato de Yahvé. ¿Mm? Jeremías va a decir que Dios le puso la palabra en la boca y que esa palabra era como un carbón que quemaba. ¿Sí? Por eso Jeremías va a decir, ay de mí si no anuncio la buena noticia. Pablo dirá lo mismo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Jesús le va a decir a sus discípulos, si ustedes intentaran callarse, tienen que saber que hasta las piedras van a gritar. Entonces, primera tarea del profeta, anunciar. Segunda tarea, denunciar. Y en un momento determinado de la historia, el profeta entiende que no es tiempo ni de anunciar ni de denunciar, sino que es tiempo de consolar. Sobre todo cuando el pueblo ha perdido su tierra, cuando el pueblo está cautivo, cuando el pueblo es desterrado, cuando el pueblo está llorando sus muertes. No es tiempo de restregar en la cara los pecados, es tiempo de consolar. Es tiempo de consolar, ¿no? Isaías va a decir, consuelen a mi pueblo, consuelen, mi pueblo está sufriendo, mi pueblo necesita que lo abrace. Tres tareas que tiene el profeta que son características. Cuarto, el profeta se siente una persona inspirada. Inspirada significa que tiene la profunda sensibilidad para captar cuál es el mensaje de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Algo que a ratos es muy complicado, ¿cierto? Porque a veces uno está viviendo experiencias, situaciones, y uno se pregunta con toda honestidad, ¿qué quiere Dios de mí? Y no lo sabemos, ¿no? Ahí es cuando hay que pedir la luz del Espíritu Santo, diríamos hoy, para poder tener la sensibilidad de captar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios generalmente siempre va muy en línea, en consonancia con nuestras experiencias personales, con nuestras experiencias personales, ¿sí? Porque Dios no nos llama a dar un mensaje teórico, abstracto, que nos nace de la cabeza. Muchas veces Dios llama al profeta para que desde su experiencia como campesino, como cortesano, como hijos de padres separados, como huérfanos, como pobres, desde esa experiencia nazca la sensibilidad para acercarse y apropiarse de las experiencias de los hermanos. De ahí que el primer paso de la inspiración siempre es la convivencia con el otro. Antes de denunciar es convivir, es conocer. Veamos tres características más. El profeta es una persona pública. El profeta no está llamado para irse a encerrar en un templo, en un monasterio o para irse a vivir al desierto eternamente. Los profetas son llamados para ser la voz de Dios en medio de su pueblo. Por eso el lugar natural de los profetas en el Antiguo Testamento eran las calles, eran las plazas donde se reunía la gente, eran las orillas del lago, eran las montañas donde se reunían las personas. Era allí donde se podía poner en contacto y hablar el lenguaje del pueblo, porque es allí donde nosotros tomamos el pulso de la realidad social, el pulso de la realidad política,
el pulso de la realidad, muchas veces religiosas. Yo tenía un profesor que siempre nos invitaba y nos decía, tenemos que aprender a ser teólogos, pudiéramos decir hoy profetas, no del balcón. Profeta del balcón es aquel que se para en una ventana para ver la vida pasar, pero no se involucra. Tampoco tenemos que ser profetas de escritorio, que desde nuestra mesa de trabajo podemos escribir hermosas páginas analizando la realidad, pero sin experimentarla. La realidad se experimenta en el día a día, con la gente, escuchando, oyendo, hablando, oliendo, sintiendo, saboreando lo que la gente normalmente vive. Sexto, el profeta, como hemos leído ahora, como nos ha leído Sole, siempre será una persona amenazada, perseguido, insultado y muchas veces asesinado. ¿Sí? La mayoría de los profetas terminan siendo asesinados, ¿no? Enemigos del profeta no solamente son los poderosos a quienes acusa de su injusticia, de su maldad, sino que muchas veces enemigos del profeta son su propio pueblo y su propia familia, que tienen miedo que la voz del profeta como daño colateral termine afectándolo. Entonces le pueden decir, vea, mejor vaya, predique a otro lado, no sea que nos vayan a pensar que aquí todos nosotros también somos revoltosos. Más aún, en la vida de algunos profetas, ellos experimentan que hasta el mismo Dios parece ser enemigo, porque el mismo Dios los empuja inevitablemente a enfrentarse a un posible martirio, a la tortura, a la cárcel. Pero el profeta lo acepta con la confianza de sentirse llamado por Dios, de sentirse elegido por Dios y porque siente que esa es la razón de ser de su vida creyente, denunciar la maldad y negarse tajantemente a participar en el pecado de todos. Aquí vale una pequeña reflexión, ¿no? Cuando hablamos del pecado de todos, estamos hablando de que muchas veces hay pecados que terminan convirtiéndose como en una realidad normal, aceptada por todos. Hoy es muy normal que muchos de nosotros digamos en nuestros discursos que el pobre es pobre porque quiere, porque el pobre es vago, porque el pobre no trabaja, y si el rico tiene es porque se ha sacrificado y porque ha hecho mucho esfuerzo. ¿Sí? Y hemos normalizado la idea de que la riqueza es normal, natural, porque la gente se ha esforzado. Yo les recuerdo una frase que tenía San Basilio cuando nos recordaba que si al terminar de comer y de saciar el hambre, en nuestra mesa sobraba un pan, seguramente era el pan que le estábamos negando al hambriento. Y si al terminar de vestirnos y de tapar nuestro cuerpo nos sobraba ropa en el ropero, seguramente era la camisa y el pantalón que le estábamos quitando al pobre. Y sin embargo, digo, eso lo hemos normalizado, más aún tan normalizado que algunos llegamos a creer que incluso la riqueza es una bendición de Dios. Dios me bendice. Yo tengo mucho trabajo, tengo mucho dinero porque Dios es bueno, porque yo hago obras de caridad, porque yo colaboro con los pobres, por eso Dios me da más y más. Pudiéramos cuestionar eso, pudiéramos cuestionarlo. De hecho, la labor del profeta sería cuestionarlo. Podemos sentirnos mal, claro, algunos nos podemos sentir incómodos, molestos, pero ¿por qué dice eso? Si yo nunca le he robado nada a nadie. Y yo no estoy diciendo que le hemos robado a nadie. Lo que estoy diciendo es que hemos acaparado, que es otra cosa. Bueno, y finalmente, el profeta, como ya dijimos hace un rato, es un hombre carismático, una persona que rompe las barreras sexuales. Podemos encontrar profetas o profetisas. Fíjense que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo de ambos testamentos, en el primer testamento, Miriam actúa con una voz profética. No sé si recuerdan, Miriam es la hermana de Moisés y Aarón. Al terminar de pasar el mar de las cañas, ella lanza una oración, un himno
que es un himno profético, pero la hemos invisibilizado. En el Nuevo Testamento, María aparece con ribetes proféticos, sobre todo cuando anuncia el Magnificat, ¿no? Una oración de rebeldía en la que dice que ha llegado el momento que el Señor una vez más ha puesto sus ojos sobre los pobres y les invita a levantar su voz en defensa de los más pobres. También se rompe barreras educativas. Hay profetas que son sabios, bien formados, y hay otros que son ignorantes y sin formación. Rompe barreras sociales. Hay profetas que trabajan en la corte real al lado del rey. Hay profetas que son campesinos. ¿Sí? Entonces, estas son las características del Antiguo Testamento respecto a los profetas. Una palabrita más para pasar al segundo punto de esta charla de hoy, ¿no? Y es que la Biblia, el Antiguo Testamento, nos advierte de tener cuidado con los falsos profetas, porque en el tiempo de Israel, antes de que exista la profecía bíblica, ya había profetas. O lo digo de otra manera, el fenómeno de los profetas no nace con el pueblo de Dios. Antes ya existían y tenían tareas específicas, algunos al servicio del rey, otros al servicio de algún dios del grupo, y esto hacía muy complicado poder distinguir quién era un profeta de Yahvé y quién era lo que la Biblia llama falso profeta. Debo confesar, a mí no me gusta mucho el término de falso profeta porque se lo hace desde una postura hegemónica, ¿no? De creer que solamente lo que están adscritos a la Biblia son los buenos y el resto es malo. Algo que hasta ahora me molesta un poco porque todavía nosotros creemos que por pertenecer a determinada confesión de fe somos más importantes que los otros. Y a veces nos damos la tarea de deslegitimar, desautorizar, menospreciar a otros, cuando en el fondo la experiencia de fe no se cierra en una confesión eclesial. ¿Eh? Al final, la máxima confesión que podemos hacer es creer que Dios es amor y que nos invita a actos de amor que den vida y vida en abundancia. Todos los que estemos metidos en esa línea ya somos parte del pueblo de Dios, sin importar las confesiones particulares. Pero bueno, sigamos hablando, dado que así lo utiliza el Antiguo Testamento, de falsos profetas, ¿no? Es más, los acusan de estar al servicio de divinidades paganas, que la Biblia los va a llamar los Baales, ¿no? O otros que son más peligrosos porque dicen que hablan en nombre de Dios cuando en el fondo se están sirviendo del nombre de Dios para intereses particulares egoístas. ¿Mm? ¿Cuáles son las causas para traicionar a Yahvé? La Biblia nos va a decir que los profetas pueden caer en la tentación de servir a la monarquía, porque hasta hoy a todos, el mismo Jesús vivió esa experiencia de tentación, ¿no? A todos de alguna manera nos seduce, nos tenta, nos coquetea el deseo de sentirnos importantes, con prestigio, de disfrutar de las cosas materiales. Todos tenemos esa realidad y nadie dice que tener un pequeño lujo sea malo. El problema es cuando nos volvemos esclavos del prestigio, esclavos de la imagen, esclavo de las cosas. Muchos profetas terminan alejándose de la experiencia de Yahvé y caen en la tentación de servir a los poderosos para así asegurar en la tierra una pequeña parcela de poder y de lujo. Segundo, a veces el problema de los profetas es que por su ignorancia se dedican únicamente a repetir cosas del pasado, olvidándose de leer el presente y de proyectar al futuro. Y esto es grave. Hay profetas que solamente se pasan hasta hoy soñando, destacando, suspirando, añorando todo pasado. Ustedes habrán escuchado gente que dice que todo lo de antes era mejor, que tendríamos que volver a esa iglesia que teníamos antes, que deberíamos, incluso aquí en el Ecuador, ya estamos suspirando por volver a las clases de cívica,
porque antes la gente era buena, porque antes la gente era respetuosa, porque antes la gente era educada, y tampoco es verdad, pues. Cada época ha tenido sus luces y sus sombras. Y si bien el pasado nos ayuda a releer lo que somos como historia, como personas y como pueblos, no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que leer el presente, este presente actual que, por ejemplo, demanda de la Iglesia hacerse preguntas profundas por la ecología. Ya pasó esa época en que toda la discusión eclesial se centraba en torno a temas dogmáticos, a temas morales, en las que la preocupación era si la comunión va en la boca o en la mano, a esa preocupación de cuáles son las posturas que hay que tener en la Eucaristía, que si las manos estiradas, las manos recogidas, que si nos damos la mano, que si no nos las damos, que si el Padre Nuestro lo reza solo el Padre o lo rezamos todo, que si las mujeres pueden dar la comunión o no. ¿Ya? Porque nos pasamos dando vuelta cuando el mundo nos está exigiendo el clamor de este planeta que está agonizando y parece que no hacemos nada por él. Había un profesor argentino que nos marcó mucho la vida a la generación mía aquí en el Ecuador, el padre Ítalo Gastaldi, salesiano, profesor en la universidad. Él tenía una frase que a mí me marcó mucho desde la primera vez que la escuché, ¿no? Él decía que a veces el problema de la iglesia es que llega a la estación de la historia cuando el tren ya ha partido. Y así en un momento cuando el mundo nos pedía prestar atención, profunda atención al mundo obrero, nosotros nos descuidamos del mundo obrero y perdimos a los trabajadores. Y en los años 60, 70 sobre todo, cuando se nos podía presten especial cuidado a los jóvenes, pues nos olvidamos de los jóvenes, perdimos los jóvenes. Hoy en el siglo XXI, se nos pide tengan cuidado especial de este planeta. A lo mejor lo vamos a perder también. ¿Ya? Entonces, eso, y mirar hacia el futuro. Tercero, el falso profeta muchas veces cae en una tentación que es buscar ser agradable, evitar el conflicto, no pelearse, ¿no? A veces se justifica, pero hay que ser inteligente. ¿Para qué vamos a pelear? Mejor es callarse, mejor es ir desde abajo. Y terminamos callándonos y volviéndonos cómplices de la injusticia y de la idolatría porque vemos eventos que no son o no están acordes con nuestra fe, pero vivimos haciendo cálculos, vivimos callándonos, vivimos usando un discurso dependiendo del auditorio que tenemos, ¿no? Si vemos que hay autoridades políticas, religiosas o militares, entonces callamos y tratamos de dorar la píldora. Y nos han hecho creer que eso es parte de la madurez, que hay que ser adulto, que hay que ser astutos como la serpiente, hay que aprender a jugar. Y si estuviera Jesús nos diría, eso es ser cómplice. Si usted ve un robo y usted dice, yo no me meto porque qué tal que por metido me peguen un tiro a ti y me maten, pues sepa que usted se está volviendo cómplice porque está viendo que están abusando de una persona y se calla. ¿Sí? Finalmente, el falso profeta lo mueve muchas veces la tentación de evitar la inseguridad, porque la misión que Dios da siempre nos deja en la inseguridad. ¿Ya? Las características del verdadero profeta, ¿cuáles son? Primero, el verdadero profeta utiliza un criterio comunitario, que es la capacidad de discernir la voluntad de Dios en medio de la comunidad. Esa palabrita que en estos tiempos se ha vuelto muy famosa en la iglesia, ¿no? La iglesia católica se caracteriza por tener palabras que cada cierto tiempo se ponen de moda. Todos la utilizamos hasta que ya luego desaparece. Hoy una palabra que está de moda es sinodal, ¿no? La sinodalidad. Todo lo hablamos del sínodo que tenemos, la sinodalidad, esa capacidad de hablar juntos, decidir juntos, discernir, discutir, llegar a acuerdos comunes. Suena muy bonito, pero es todo un desafío. El verdadero profeta es aquel que tiene la paciencia y la interesa
de caminar al ritmo de su pueblo, porque se trata de acompañarlo como buenos pastores o como buenas pastoras. ¿Mm? Puede ser que ese criterio comunitario muchas veces sea aceptado por unos, muchas veces por la mayoría, y rechazados por otros, muchas veces las minorías. Todo depende de algo que a mí me parece que es fundamental en el discernimiento comunitario, y es eso que casi que ya nos hemos olvidado, ¿no? Ese valor que casi que está agónico, si es que no ha desaparecido, la búsqueda del bien común. Buscar el bien común. ¿Qué es el bien común? Buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas posibles. Y diría la ética, y si no alcanzamos a darle a todos por igual, habrá que hacer una opción preferencial por atender en primera instancia a los menos favorecidos. Y pudiéramos hablar mucho más, pero ahora mejor dejémoslo allí porque si no nos meteríamos en otros campos un poco fuertes, ¿no? Segunda característica del verdadero profeta, tener entereza. ¿La entereza qué implica? Pues asumir las consecuencias de la misión. Asumir las consecuencias de la misión. Porque toda misión, si hablamos en nombre de Dios, implica conflictos y peligros. Monseñor Helder Cámara ya falleció, era un obispo católico en Brasil, en la diócesis de Arrecife, si mal no recuerdo. Él solía decir que cuando se dedicó en primera instancia a buscar alimento para darle de comer a los pobres, la gente lo reconocía y hasta decían que él era un santo, pero que llegó un momento en que empezó a reflexionar con las comunidades, ya no solamente el hambre, sino cuáles son las causas del hambre y más aún, quiénes son los causantes del hambre. Entonces la gente empezó a criticarlo. Los que antes lo saludaban y lo apoyaban dejaron de hablarle. Y esa es la consecuencia, ¿no? Si usted quiere un ejemplo mucho más cercano a usted y a mí, vean a Jesús. Cuando Jesús multiplica panes, la gente quiere llevarlo en hombros y hacerlo rey. Cuando ven que Jesús hace milagro, cura enfermos, sana pecadores, cuando ven que Jesús actúa para quitar el dolor, la gente lo aplaude, la gente lo mira bien, la gente lo reconoce. Pero cuando Jesús empieza a cuestionar por los causantes del sufrimiento, más aún cuando Jesús ya intuye que su actuación le está trayendo serios problemas y entre ellos corre el grave riesgo de ser perseguido, como realmente lo fue, y no solo perseguido, sino torturado y asesinado, entonces la gente se va. Incluso el Evangelio de Marcos dirá que Pedro intenta persuadirlo, ¿no? Decirle, Señor, no digas esas tonterías, nadie te va a matar si tú eres el rey y nosotros somos tus amigos, somos parte de la corte. Y Jesús, con una firmeza, le dice a su amigo Pedro, no, atrás de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres, no estás pensando como profeta. Finalmente, característica del verdadero profeta es la inculturación. Vive entre y con el pueblo e intercede por su pueblo. Es caminar al lado del pueblo. ¿Sí? No es la visita esporádica que podamos hacer. Es en el día a día. Yo recuerdo a estas alturas un verbita que fue mi formador cuando yo era novicio, el padre Miguel Somers, y alguna vez había una fiesta en el barrio allá en Caupicho, al sur de Quito. El noviciado era una experiencia bastante intensa y cansada. Y a veces el sábado en la noche, después de todo el día estar trabajando, podíamos ver una película en el noviciado. Y un sábado en la noche, Miguel dice, hoy no hay película porque hay una fiesta aquí en el barrio y nos han invitado a un bautizo, nos vamos. Y nosotros no queríamos, pero Miguel, queremos quedarnos en casa, preferimos descansar. Y Miguel se puso muy enojado con nosotros y dijo una frase que yo nunca la olvidé.
si estamos dispuestos a acompañar a nuestro pueblo en sus trabajos, en sus fatigas, en sus luchas diarias, también tenemos que estar dispuestos a acompañar a nuestro pueblo en sus comidas, en sus fiestas, en sus bailes, porque nuestro pueblo no es solamente sufrimiento, también tiene sus alegrías. Aún en medio de todas las dificultades y vicisitudes, nuestro pueblo se saca un tiempito para compartir la comida, para reír, para celebrar la vida. Yo ese día creo que muchos de nosotros, los que estábamos como novicios, entendimos que eso era inculturación. No solamente era participar del trabajo comunitario, también era participar de esa fiesta. Bueno, para terminar de contarles el asunto, después ya no quería prohibir porque nos le cogimos tanto gusto a la fiesta que todos los fines de semana queríamos ir. ¿Mm? Jesús es un profeta. Vamos entrándonos ya al tema de hoy, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres de Dios que incomodaban las estructuras sociales y religiosas y anunciaban que esto iba a cambiar, que llegaría el día de Yahvé en que de alguna manera se iba a invertir esta pirámide y habría bonanza, habría reconocimiento para los pobres y castigo para los opresores. Recuerden ustedes la parábola que arma Jesús con el rico y Lázaro. Esta parábola refleja esta idea del Antiguo Testamento. Si esto que hemos dicho es real en el Antiguo Testamento, entonces tenemos que reconocer que Jesús es un profeta. Y es el profeta por excelencia, digamos. Y lo es en todos los sentidos. En Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Esto nosotros lo declaramos por fe. Y lo hacen a partir de 4 actitudes que tiene Jesús que marcan su vida pública. Y ahora les digo, ténganos presente, porque es a raíz de estas 4 actitudes que podremos entender el porqué del rechazo que Jesús va a sufrir en su propio pueblo en el texto que vamos a leer hoy. ¿Cuáles son esas 4 características? Primero, Jesús cuestiona seriamente la pureza ritual y las curaciones en sábado. Jesús tiene muy claro que lo principal en el corazón de Dios es la criatura. Y como decía alguna vez un querido amigo sacerdote, a veces por la dignidad de la criatura es hasta lícito romper todas las leyes. Y creo que este querido sacerdote lo entendió de la vida de Jesús. Jesús, por salvar al pobre y al necesitado, violenta todas las normas legales de su época. Y cuando es cuestionado, Jesús levanta su voz y les deja muy claro que Él ha venido como los médicos vienen por los enfermos. Él ha venido por la oveja perdida. Él ha venido para decirle a la gente que tenemos derecho a tener vida y una vida abundante. A ratos Jesús se deja tocar. Hay un texto que para nosotros a lo mejor no alcanzamos a dimensionar el escándalo, pero cuando esta mujer entra en la casa de Simón el fariseo y se tira los pies, el solo hecho de que haya tenido la osadía de acercarse a Jesús ya era considerado de muy mal agrado. Jesús podía tranquilamente haberle pegado un empujón y nadie se hubiese molestado porque esta mujer estaba siendo impertinente. Pero la mujer, más allá de acercarse, lo abrazó por los pies, lloró, le lavó los pies con sus lágrimas, se lo secó con sus cabellos y lo besó. Por eso Simón el fariseo, que está sentado al otro extremo de la mesa, empieza a reflexionar. Si este fuera un profeta, se daría cuenta que la mujer que lo está tocando no solamente que ha cometido todos esos exabruptos que he nombrado, sino que no solamente que es mujer, es pecadora. Y Jesús se da cuenta de lo que está pensando y le dice, Simón, cuando yo llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. En cambio, esta mujer me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha secado con sus besos. Ahora yo te digo, Simón, al que mucho amor demuestra, mucho se le va a perdonar. Y con eso Jesús está violentando más de 3000 años de costumbres. Y por eso Jesús se vuelve incómodo. Segundo,
la idea de Jesús del reino de Dios, que no es nueva. Ya antes se ha hablado del reino de Dios muchas veces. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que el reino de Dios ya está entre nosotros. No es algo que tenemos que seguir esperando a futuro en una espera que desespera. El reino ya está. Y la segunda novedad es que ese reino de Dios no está destinado en primera instancia a los que se creían rectos y puros, sino que ese reino estaba destinado en primera instancia a los pobres. Hay una frase de Jesús que es dura, dura, dura. A mí me parece muy dura, ¿no? Cuando mirando a los fariseos y les dice de frente, sepan que en el reino de los cielos las prostitutas van a llegar primero, van por delante. Eso es duro, pero eso es lo que Jesús siente, que Dios abre su corazón de padre y madre para acoger a aquellos que eran insignificantes para la sociedad. Y como ese reino ya está entre nosotros, Jesús lo quiere visibilizar con actos que sean fuertemente simbólicos. Y quizás el mayor acto simbólico de Jesús, hay varios, pero a mí personalmente el que más me toca, me profundiza, me cuestiona, me llena de esperanza es la mesa compartida. Es sentarnos a la mesa todos por igual. En un momento determinado, no solo que se sientan a la mesa, sino que según el Evangelio de Juan, Jesús se puso a servirles. Y el gesto mayor de servicio fue lavarle los pies, tarea destinada por lo general a esclavos o mujeres, y Jesús lo hace con mucho cariño y con mucha alegría. Y cuando termina de servirles y lavarle los pies, les dice, ¿entienden lo que he hecho? Si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies con cariño, de ahora en adelante, cualquiera que quiera tener el reino de Dios tendrá que servir, y servir de manera especial, pues a los más pobres. Tercero, ¿qué es lo que cuestiona, lo que molesta, lo que asusta de Jesús? Es la idea que Jesús tiene respecto al pecado. Jesús en un momento mirando a los fariseos les va a decir, qué bien salvan sus apariencias. Con razón Isaías escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La idea del pecado para Jesús era alejarse de los hermanos. Y para Jesús, alejarse del hermano, sin duda es alejarse de Dios. Por eso Jesús va a decir, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que tienes todos los días a tu lado? Eres mentiroso. El profeta Isaías en el capítulo 1, le invito a que después de esta charla tómese un tiempito y lea Isaías capítulo 1 a partir del versículo 15. Isaías va a decir, yo no quiero que vengan a mi templo, no me interesa que estén levantando las manos y haciendo oraciones, no deseo que quemen incienso. Es más, el olor del incienso que ustedes queman me produce náuseas. Yo no les he pedido que vengan a celebrar misas y cosas por el estilo. ¿Sí? Yo no he venido a eso. Yo lo único que quiero es que atiendan al huérfano y a la viuda. Cuando atiendan a los más pobres, dice Isaías, ahí sí vengan, hablemos, que yo les prometo que aunque sus pecados sean rojos como la nieve, pero como la sangre, yo los volveré blancos como la nieve. Vea qué bonito. ¿Eh? Finalmente, la religión, las tradiciones, incluso la ley. Para Jesús de nada sirven si no están marcadas por la misericordia. Estos 4 elementos que hemos puesto, que resumen, son de alguna manera la identidad de Jesús profeta. Es lo que Jesús empieza haciendo desde el momento que regresa del templo, del desierto. Es lo que Jesús acentúa cuando se entera que Juan Bautista ya ha sido apresado. Siente que con Juan Bautista se cierra un ciclo y empieza uno nuevo donde él tiene la palabra. Por eso Jesús empezará diciendo, hoy se empieza a vivir estas cosas. Y este Jesús es el que llama la atención. ¿De quién? En primer lugar, de los pobres, porque sienten que
Durante tanto tiempo habían sido marginados, rechazados, y ahora encuentran a alguien que le abre los brazos y los acoge. Valga aquí una pregunta muy en el aire y de puntos suspensivos. ¿A quiénes estamos yendo nosotros hoy? ¿Quiénes son los destinatarios de nuestras palabras? O si quieren, hagámoslo en sentido contrario. ¿A quiénes le estamos negando una palabra hoy? Y preguntémonos si estamos en la línea de Jesús. Este es un poco el contexto. Esto es lo que Jesús empieza a vivir. Esto hace que de alguna manera su fama se vaya elevando, se vaya acrecentando. Y en un momento determinado, después de haber recorrido varias aldeas en torno al lago, en torno a toda la región de Galilea al norte, en un momento determinado Jesús sintió la necesidad de volver a su pueblo, porque su pueblo también tenía que ser evangelizado, sin lugar a dudas. Y entonces encontramos un texto que se ubica en ese retorno al hogar. Para los que tienen su Biblia y quieran seguir el texto, está en Marcos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 6. Marcos capítulo 6, versículo del 1 hasta el 6. No sé si alguien lo tiene o desea leerlo desde la pantalla. Por favor, levante su mano para que Katy le pueda abrir el micrófono. Rosmi levantó la mano. También Lali levantó la mano. Katy, Un ratito, Lali. Rosemary, por favor. Ahí. Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿qué sabiduría le ha sido dada? ¿Y los milagros que realiza? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus hermanos no viven con nosotros. Y se escandalizaban de él. Jesús les decía, ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y el de su casa? Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos poniéndole las manos y se admiraba de su falta. Ahí no me deja ver hay un titulito ahí. y se admiraban de su falta de fe. Y se admiraban de su falta de fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, Jesús. vamos a tomarnos 30 segunditos más. Vuélvalo a leer usted. Puede leerlo desde la pantalla, puede leerlo desde su propia Biblia. Nos dice que Jesús regresó a Nazaret, a su ciudad, junto con sus discípulos, y que el sábado, como era costumbre, acudió a la sinagoga para rezar junto con su pueblo, leer la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús hablaba y la gente se sorprendía de que Jesús esté hablando y se preguntaban cómo así tiene tanta sabiduría, cómo así puede hacer milagros. ¿Por qué? Pues porque es Jesús. Nosotros conocemos a su madre María, a su padre José, conocemos a sus hermanos y nos da los nombres, ¿no? José, Judas, Simón, Santiago. También conocemos a sus hermanas, aunque no nos da el nombre. Y por eso, de alguna manera, se escandalizaban y no lo querían escuchar. Y por eso Jesús les va a decir que no desprecian a un profeta, sino solamente en su tierra, entre sus parientes y entre su familia, ¿cierto? Entre su pueblo. Y por eso dice que Jesús fue con todas las ganas de servir a su pueblo y no pudo hacer mayor cosa, ¿no? Apenas curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, pero nada más. Ese es el texto que se nos ofrece. Les invito a que hagamos una reflexión cortita de este texto con algunas vertientes
para prepararnos para el compromiso. En los primeros 2 versículos se nos dice que Jesús vuelve a Nazaret después de un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos realmente, pero podemos sospechar que son algunas semanas o meses que Jesús ha estado dando vueltas, ¿no? Yo cuando leo este texto, no sé por qué se me viene a la memoria el Papa Francisco, ¿no? Que los argentinos se han cansado de rezar, regresa a casa, ¿no? Y Francisco no ha regresado a la Argentina. A lo mejor yo creo que tiene miedo de decir que tampoco va a ser recibido como un profeta. Bueno, pero después de un tiempo Jesús, a diferencia del Papa Francisco, sí, decidió volver a su patria. Siempre es bueno. ¿Por qué ha vuelto? Pues no lo sabemos, pero podemos sospechar, pues a lo mejor quería volver a ver a su familia, ¿no? Tiempo que no veía a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Probablemente quería ver algún animalito que había dejado, alguna siembra, visitar a los amigos, a las amigas de su infancia, a lo mejor recorrer las calles de su pueblo. Todo lo que están fuera de su país ahora mismo, a lo mejor ahora estarán pensando, ¿no? ¿Qué será volver al pueblito donde usted nació? ¿No? Y recorrer y recordar y rememorar. Bueno, por eso va. Ahora Jesús se hace acompañar de sus discípulos. Y el sábado, como era costumbre, fue a la sinagoga. En la sinagoga normalmente había un rabino, un maestro de la ley, que animaba a la comunidad. Él desenrollaba el libro, leía un texto y lo explicaba a la comunidad, todos escuchaban, luego rezaban juntos. Parece ser que como Jesús venía ya precedido, ya era medio reconocido porque habían escuchado cosas que había hecho, discursos que había dado, parece ser que sin ser él el responsable de la sinagoga, fue invitado para que hable. Y probablemente Jesús dio una enseñanza. ¿Qué enseñanza dio? No sabemos, porque el texto no nos los dice. Nosotros sí podemos recurrir para hacer una idea al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, y allí podemos saber que probablemente si se está refiriendo a la misma escena, el texto que leyó fue el del profeta Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Y me ha mandado declarar un año de gracia, libertad a los presos, vista para los ciegos. Es bonito porque cuando termina el texto hay un último versículo que dice Isaías, y venganza contra los enemigos, pero Jesús omite esa parte. Es un texto bonito de los profetas, pero Jesús, levantando la mirada, en vez de explicar a Isaías, solamente de manera así provocativa le dice, hoy se cumple esto, hoy vamos a liberar a los presos, hoy vamos a hacer justicia. Y entonces la gente se empieza a molestar. Repito, Marcos no nos dice esto, pero podemos colegirlo por lo que nos dice Lucas, ¿ya? En los versículos 2b al 3, entonces, ante esta interpretación que hace Jesús de las Escrituras, lo empiezan a rechazar. A diferencia de Cafarnaúm, donde Marcos en el capítulo 1, versículo 22, dicen que frente a la palabra de Jesús la gente inmediatamente lo aceptó, en su pueblo se cierran y no lo escuchan. Más aún, llegan hasta escandalizarse. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que se escandaliza? Porque lo conocen a Jesús, porque lo han visto desde niño y creen que lo conocen tanto que es imposible que Dios lo haya ungido hasta convertirlo en el Hijo de Dios. La gente piensa que para hablar de Dios hay que ser distintos. Alguna vez estuve en una clausura de un retiro de Juan 23 y me quedó sonando la frase que el rector del retiro dijo al final a la comunidad, ¿no? Por favor, los hermanos han hecho un retiro. Los hermanos tienen ganas de cambiar su vida, pero no los vayan a presionar. Porque le pasa que si ese hermano quiere hablar algo, no lo escuchamos. Ah, si tú que eras borracho vas a venir a hablar ahora. ¿Y por qué no? Es que te conocemos, pues. Eras borracho, vago, no trabajabas. Ahora te vienes a hacer el digno de que estás convertido. ¿Ve? Por eso, porque como dice el dicho popular, no hay peor cuña que la del propio palo. ¿Sí? En una palabra, aquí hay un drama. Su pueblo, que precisamente es el que más lo conoce,
y que por lo tanto deberían aceptarlo y animar la misión de Jesús son los que más traba le ponen. La razón es apenas el hijo de un carpintero, es apenas el hijo de una campesina llamada María. ¿Sí? Hasta hoy. Yo recuerdo cuando empezaba mis primeros pasos con los misioneros del Verbo Divino, yo estaba en Moraspungo, provincia de Cotopaxi, y con mi amigo Juan Estéfanos, un verbita, alguna vez fuimos a una comunidad a leer la Biblia. Entonces leímos la palabra y Juan se quedó en silencio y toda la gente lo miraba. Y a mí se me ocurrió pues intervenir y hacer mi reflexión. Juan no me dijo nada en ese momento, pero cuando ya regresábamos en el carro, me puso una cara fea y me dijo, la próxima vez que hables, te dejo botado y no te llevo. Y yo, pero ¿por qué no puedo hablar? Y me dijo una frase que yo nunca la olvidé. Me dijo, mira, José, 500 años nos hemos demorado en quitarle la palabra a la gente. 500 años nos va a costar devolverle la palabra, pero tenemos que empezar ya, ¿sí? Porque nosotros, si llega la religiosa, si llega el sacerdote, entonces ya nos callamos, porque creemos que ellos saben más. A la larga, en las cuestiones de la fe, no es el conocimiento intelectual, es la experiencia de la vida la que nosotros compartimos. Y en eso todos tenemos que compartir. Y es más grave aún, porque no solamente es que yo me calle porque me sienta que no tengo formación o no estoy preparado, no sé hablar. El problema es que la comunidad lo quiere hacer callar a uno. La comunidad quiere deslegitimarlo. La comunidad le dice, cállese, por favor, usted no hable, deje que hablen los que saben. Eso quisieron hacer con Jesús. ¿Mm? La expresión, y esto vamos a decirlo, ¿no? Los hermanos de Jesús, y aparecen los nombres, ¿no? Santiago, Judas, Simón, y de paso las hermanas. Miren, yo pudiera dar las tres explicaciones que se han dado a lo largo de la historia para tratar de expresar esto, ¿no? Pero yo no voy a caer en este juego, porque en el fondo la única pregunta que tenemos de alguna manera morbosa es creer si María tuvo más hijos. Quienes dicen que tuvo más hijos ponen argumentos bíblicos y de tradición para justificarlo. Quienes lo negamos también ponemos textos bíblicos y también citamos no solo la tradición, sino incluso la doctrina por dogma de fe, por lo cual decimos que María fue siempre virgen, ¿no? A mí me parece que ese tema no vale la pena ni siquiera discutirlo. Primero porque es un evento de fe. Y el que quiera creer que María es eternamente virgen, pues que crea. Y el que no quiera creerlo, pues que no crea. Eso no le quita ni le agrega nada a la gran mujer que fue María, la madre de Jesús. Entonces, yo pienso que es un tema que hay que empezar a dejar de discutirlo ya. Es un tema que está mucho más allá de nuestros racionamientos. ¿Eh? Lo que deberíamos es descubrir con María una voz profética. Yo siempre he dicho, a mí la María que más me gusta es esa María que al poco tiempo tiene problemas con un hijo adolescente que se le queda en Jerusalén, porque me parece más cercana a tantas mujeres que tienen el desafío de educar hijos adolescentes. Me gusta María, la mujer que pelea con todo el mundo por defender a su hijo porque lo creen loco, como muchas mujeres defienden a sus hijos. Me encanta María, la mujer sensible frente al dolor de los demás, que casi que obliga a su hijo a que haga algo. Hijo, se les acabó el vino. Y sobre todo, me encanta la mujer, digo, la experiencia de esa mujer que pierde a su propio hijo en una cruz. Como tantas mujeres quizás aquí presentes que han vivido ese dolor atroz de perder un hijo. Y yo creo que es a partir de esa María que deberíamos unirnos para defender la vida, para luchar contra la tristeza, contra la pobreza, contra la injusticia. Junto con María deberíamos esforzarnos porque se cumpla el gran sueño, el gran deseo de Jesús, que todos seamos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que estos hermanos y hermanas mías sean uno, para que el mundo sepa que eso es el reino de Dios. ¿Ya? Entonces dejemos allí el tema de los hermanos y hermanas que aparece en el texto.
finalmente en los últimos 2 versículos, del 4 al 6, está la reacción de Jesús, una reacción que es apenas comprensible, ¿no? Es una constatación que hace Jesús dolorosa y amarga. Solamente en su propio país, entre su gente y a veces en la propia familia, un profeta no es bien recibido. A veces los prejuicios que tenemos son mayoritarios. A veces en nuestras parroquias tenemos un hermano o una hermana que alguna vez cometió un error y literalmente lo hemos estigmatizado eternamente para que nunca más pueda hablar, nunca más se le dará una tarea, nunca más una responsabilidad, porque eternamente lo dejaremos crucificado en su delito. Ni siquiera Jesús hizo eso, porque después de que sus amigos lo abandonan, huye, lo niegan, lo traicionan, Jesús vuelve a aparecerse resucitado y lo primero que hace es soplar sobre ellos el Espíritu y prometerles, yo sigo al lado de ustedes todos los días. Padre, nadie se me va a perder. ¿Sí? Apenas comprensible esa respuesta de Jesús. Y aunque Jesús tiene todas las... Miren, esta parte a mí siempre me ha causado, me ha sobrecogido, porque el texto dice que por más que Jesús quería ayudar a su gente, no pudo, no pudo. Eso nos lleva a concluir una cosa bien interesante, ¿no? Dios es tan poderoso, todopoderoso, pero respeta tanto nuestra libertad que se vuelve inútil, maniatado y no puede hacer nada si nosotros no queremos. Lo que me lleva incluso a otra conclusión, que si realmente existen los milagros finalmente son la consecuencia de la convicción de fe y de la profunda confianza que ponemos en Dios. Porque Dios no puede hacer nada si usted no cree. Dios no puede hacer nada si usted no abre su boca. Dios no puede hacer nada si usted no se abandona en sus brazos. Dios siempre está dispuesto a hacer algo, pero si nosotros se lo permitimos. Si no lo permitimos, Dios no lo puede hacer. Creo que hay que reflexionar un poquito más este tema, ¿ya? Vamos terminando. Nadie es profeta ni en su casa ni en su gente, ¿no? En el fondo, lo que hay en esta frase que Jesús dice es la revelación de quizás uno de los más grandes misterios bíblicos, ¿no? Dios se revela en lo sencillo. En la historia de las religiones siempre, si usted revisa las grandes religiones del mundo, siempre es el ser humano el que ha ido creando mediaciones para tratar de aproximarse a Dios, acercarse a Dios, buscar a Dios, menos en la experiencia judeo-cristiana. En el Antiguo Testamento es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que irrumpe en la historia para decirle a Moisés, acabo de escuchar los lamentos, yo quiero liberarlo. Y el Nuevo Testamento en el mismo espíritu va a decir, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, sin que lo pidamos, sin merecerlo, porque Dios irrumpe en la historia. E irrumpe en la historia en la sencillez. Algunos me han escuchado alguna vez decir que a mí hay un villancico que toda la vida me ha gustado muchísimo. Eso de en brazos de una doncella, un infante se dormía. Porque ese infante es Dios y esa doncella es María, su madre. Y yo a veces digo, usando una figura muy desencarnada, ¿y qué pasa donde María no saque su pecho para darle de lactar al niño? Hasta ahí nos llega Dios, se nos muere. Y los textos recalcan que Jesús nació en un potrero, en un bebedero de animales, en lo más sencillo, en una noche oscura, cuando sacerdotes y reyes están en sus palacios discerniendo la palabra. Unos pastores son llamados por un ángel para decirles, hoy les ha nacido, y no en un palacio, no en un templo, en una pequeña casita. Este es el mayor misterio. Dios se sigue manifestando en la sencillez, en la cotidianidad, en medio del barro. Y curiosamente nosotros todavía queremos seguir, no sé, esperanzados de que la revelación de Dios sea estrambótica, con bombos y platillos, ¿no?
Yo les aseguro que si en este momento alguien dice que el cielo hay una bola roja y que está bajando un caballo blanco y el que lo monta le llaman el cordero, aquí me dejan solo, se me van todos, apagan sus cámaras y van a ver. Y mientras ustedes van a verlo allá, seguramente se encendería una cámara chiquita y es Jesús que diría, buenas tardes a los presentes, vengo a escuchar una charla. Porque Dios es sencillo. Dios se revela en las cosas pequeñas, en los eventos simples, en las personas humildes. Una anécdota que contaba Carlos Mesters en uno de sus libros, dice que estaban meditando los textos de la resurrección según Juan capítulo 20 y que estaban revisando los textos en silencio todo hasta que una señora, dice, muy sencilla, muy humilde, abrió su boca y pontificó. Dijo, esto fue escrito por una mujer. Y Carlos Mester se quedó frío, porque eso es algo que los biblistas y teólogos llevan años tratando de demostrar. Y cómo una mujer acaba de descubrirlo. Entonces el curioso le dijo, disculpe señora, ¿y por qué afirma usted que este evangelio fue escrito por una mujer? Dice, está clarito, mire lo que dice aquí. Pedro metió la cabeza, pero ya no estaba el muerto, había desaparecido, solo quedaba el sudario, estaba doblado, pero no sobre la piedra, sino en una esquinita. Conclusión, hay que ser mujer para ser tan detallista. Y dice Carlos Mester en su libro, ahí es donde Dios se va revelando. En esa sencillez, en esa capacidad de poder asombrarse de todas las cosas. Quien espere a Dios en la notoriedad normalmente es incapaz de valorar lo sencillo. A Dios no lo podemos solamente encontrar en eventos sublimes, también en eventos vulgares. No solamente en la forma como nosotros nos creemos, también puede ser de manera sorpresiva. A veces Jesús está más cerca de nosotros de lo que creemos. Camina a nuestro lado, habla nuestro lenguaje y no lo reconocemos. El ejemplo de eso, sin duda, los discípulos de Maús. Ahí va Jesús al lado de ellos, ahí les va hablando, ahí va compartiendo y no lo reconoce. ¿Ya? Reflexión del texto. La palabra de Dios obviamente no es igual a la palabra humana, ¿no? Por muy sabia, filosófica, científica, teológica que sea la palabra humana, siempre estará un escalón por debajo de lo que nos puede revelar Dios. Porque cuando Dios habla, está haciendo una síntesis de toda la historia y está poniéndonos por delante las posibles opciones que en libertad cada uno debe escoger. Generalmente, frente a la palabra de Dios, nosotros nos ponemos en una actitud de escucha, pero cuando esa palabra de Dios se transforma en palabra humana, como lo hace Jesús, que utiliza parábolas, utiliza comparaciones, utiliza el lenguaje sencillo de los campesinos, entonces nosotros podemos perder todo interés. Porque creemos que palabra de Dios es usar un discurso teológico medio raro, difícil de entender, con muchos términos complicados. Y si alguien nos habla desde la sencillez, hasta podemos criticarlo. Miren, ni siquiera se prepara, dice cualquier tontería. Pero Jesús es el hombre de la sencillez. ¿Por qué Jesús no fue recibido por su pueblo? Porque su pueblo no tiene fe. La fe, mira, hay un concepto de fe que nos da la carta a los hebreos que es cuestionable, ¿no? Porque es el que se nos ha grabado en nuestro corazón. Fe es creer en lo que no se ve. Eso dice la carta a los hebreos. Y así nos hemos quedado. Y no, fe no es creer en lo que no se ve. Fe es creer firmemente que en todos los eventos hay una semilla de Dios y que nuestra tarea es descubrirla. Fe es creer que Dios está presente en el Santísimo, en nuestro oratorio o en nuestra parroquia o en la catedral, pero que también Dios está presente en el barrio, en la plaza, en el mercado, en la cancha de vóley, en la cancha de fútbol. Fe es creer que Dios puede hablar a través de nuestros hermanos sacerdotes, obispos, religiosos, sí, pero también es capaz de hablar en el campesino, en el pescador,
en el blanquito, en el negrito, en el indígena. Nos cuesta creer muchas veces entonces que Dios pueda hablar desde los más sencillos, desde los más pobres. Nos cuesta aceptar que una persona humilde pueda darnos una lección de vida. Y Jesús era de los humildes de su pueblo. Por eso se niegan a aceptar su palabra. Y es tan poca la fe que Jesús no puede hacer nada. Es más, algunos seguramente le decían, haz lo que has hecho en otros lados. Cuando Jesús está crucificado, lo tentan, ¿no? Si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate pues de la cruz para que creamos en ti. ¿Por qué si lo hiciste en otros pueblos no lo haces acá? La respuesta de Jesús sería, no puedo hacerlo porque ustedes no creen. No es porque yo no quiera o no pueda, sino porque ustedes no me lo permiten. El estilo de Jesús siempre será el pequeño. Por lo tanto, debemos reconocer que Dios ayuda, anima, empuja siempre y lo hace por lo general desde abajo para arriba. Como diría la canción de Facundo Cabral, vuela abajo porque abajo está la verdad. Pero eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Vuela abajo porque abajo está la verdad. Pero eso es algo que los hombres no entienden jamás. Terminemos con esto y escuchamos una cancioncita, ¿no? Necesitamos pedir la gracia de la fe, don que nos permite a nosotros conocer, acoger, convivir con el otro, que es Dios, con los otros, que son nuestros hermanos, con nuestra hermana tierra y con todo el universo. Sí, es posible que todos sintamos alguna vez dudas, miedos, desánimos. Caminar en la fe es caer y levantarse y siempre confiar en Dios. Siempre confiar en Dios. Qué duro es ser cuestionado, ¿no es cierto? Y que duden de nuestras intenciones. Qué duro es para muchas mujeres ayudar en una parroquia y que no falte la persona que esté acusándola de estar en amoríos con el padre. Qué duro es ser varón y creer que uno va a la parroquia porque le pagan. Qué duro es creer que a la iglesia vamos porque somos vagos y no tenemos nada que hacer en nuestra casa. Qué duro es muchas veces que hablen mal de nosotros. Es como que nos ponen en el banquillo de los acusados. Y más duro aún cuando esas acusaciones vienen de nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes escuchamos en casa que nos decían, ya te mandé la cama a la parroquia, más estás allá que acá? ¿No? Qué duro. ¿Cómo procesar todo eso? Aunque Jesús no fue aceptado como profeta en su propia tierra, dejó plantada la semilla. Lo mismo nos toca hacer a nosotros hoy. Tarea, lanzar semillas. Nosotros somos los sembradores y las sembradoras. Nuestra tarea, lanzar semillas. Ojalá incluso regar la semilla. No dejarnos vencer por el resentimiento, que algún día dará fruto. Les invito a escuchar esta canción que me pareció bonita por la frase que ponemos aquí. Quien conoce a Jesús mira la vida de una forma distinta, con ojos nuevos y con ganas de servir. Permítanme porque yo voy a dejar de compartir por una razón. No le había puesto sonido. Ahora voy a ponerle sonido. ¿Dónde está sonido? ¿Ya tiene sonido esto? Compartir sonido. Aquí está. Y No, ahora sí, podemos compromisos. No solo Gracias, Lauren. Disculpa el haberte hecho parar un ratico eso. No son sí, compromisos voy a ver obligatorios. si seguimos transmitiendo. A ver Listo. si conecto. Sino algunos compromisos que cada uno vea si en su corazón puede hacerlos, ¿no? Si no los puede hacer, no se preocupe. No se trata de comprometerse por comprometerse, sino de hacer un compromiso para poder avanzar un poquito, ¿no? Primero, comprometerme a seguir a Jesús, caminar con Él, hacerlo compañero de mi camino. Y no a ese Jesús a veces dulce que nos encanta, no ese Jesús que solo nos consuela, sino ese Jesús que también de vez en cuando nos ala las orejas, que también de vez en cuando nos dice al oído, deja de ser hipócrita, deja de ser molestoso con los demás, no les pongas cargas pesadas. También ese Jesús que como
buen pastor nos busca cuando estamos tristes. Pero aceptarlo en todas las dimensiones, no solamente en aquellas que me agradan, sino también a veces ese Jesús que es como una pulguita en la oreja que molesta. Segundo, a veces vemos lo evidente, lo que la razón nos dicta, ¿sí? Quizás podamos comprometernos a tratar de ver de Dios en el pobre, en el que es diferente, en el que para nosotros puede ser raro. ¿Mm? Quizás comprometernos a dejar de ser tan intolerantes y volvernos empáticos. ¿Mm? No se trata de cambiar a los demás, se trata de que nosotros nos convirtamos. A veces el problema es que nosotros proyectamos en los demás nuestras propias inseguridades y por eso nos volvemos duros. Quizás podamos comprometernos a eso. Tercero, también comprometernos a reconocer nuestros dones, porque todos los tenemos, y ponerlos al servicio de los demás. Hay gente que tiene el don de hablar, otros el de rezar, otros cantan. Hay algunos que tienen, yo digo que es uno de los más hermosos dones, la capacidad de hacer reír al otro, sonreír, arrancarle una sonrisa. ¿Mm? Y hacerlo sin esperar reconocimientos o premios, igual que Jesús. Jesús quería servir a todos, pero si la gente no quiere, Jesús sencillamente no puede hacerlo, pero no se queda resentido. Nos invita, sacude tus sandalias, no te llenes de resentimiento. Y finalmente, quizás podamos comprometernos a que antes de hacer un juicio, deberíamos mirarnos, revisarnos, orar, no conformarnos con que a mí me lo contaron o a mí me lo dijeron. Esto sobre todo lo pienso en muchos jóvenes, ¿no? Yo una de las cosas que más me cuesta hoy es ver jóvenes que se dejan llevar por cualquier idea sin criticidad y se vuelven duros, crueles. ¿Mm? Aprender a mirar la vida con ojos nuevos. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a nuestro ejercicio. Si estuvieron atentos, entonces ahora Katy, que es la que tiene siempre la varita de la docente que toma los exámenes y califica sobre 10.